Hola, buenos días a todos. Soy David Scorch y esta vez vamos a tratar un tema que es bastante interesante y que me han pedido algunos de los usuarios del canal, pues que hable sobre él, ¿no? Sobre el entrelazamiento, entanglement cuántico, ¿no? Si este tipo de propiedades que tienen algunas de las partículas cuánticas, si obedecen a algún tipo de, no sé, poder extrasensorial, de saber en qué estado está una para que la otra cambie de estado, etcétera. Vamos a tratar un poquito sobre estos temas. Si os interesan, os invito a suscribiros al canal y así recibiréis notificaciones cada vez que suba un vídeo al canal, que va a ser más o menos una vez por semana. Vale, esto ha sido una petición en YouTube. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay muchísimas presentaciones en YouTube sobre física cuántica y sobre el proceso este spooky de el entanglement, del entrelazamiento cuántico entre partículas, pero muchos de estos vídeos, de estas presentaciones, son espectaculares, sí, pero generan mucha confusión. ¿Por qué? Porque muchas veces incluso la persona que está hablando sobre este tema no tiene muy claro las bases matemáticas de la física cuántica y qué es lo que nosotros realmente podemos interpretar y que no podemos interpretar en base a los conocimientos más básicos y los fundamentos fundamentales de la física cuántica. Entonces, en esta presentación pues voy a hablar un poquito qué hay de verdad sobre estos fenómenos. Pero antes de ello, os quería explicar un poquito cuál fue la pregunta planteada. En concreto, pues imaginémonos que tenemos a dos personas, dos Alberts, uno en la galaxia de Andrómeda y otro, yo qué sé, pues en el otro extremo del universo, más o menos. Y resulta que ambos tienen unas partículas cuánticas que en este caso pues son unas hormigas cuánticas entrelazadas, ¿de acuerdo? Entonces esta es una de las primeras condiciones a la cual tenemos que prestar atención, que estas hormigas cuánticas tienen que estar entrelazadas. Una es de color amarillo y otra es de color verde. Y la pregunta es la siguiente. Bueno, si nosotros que estamos aquí, en este extremo de la galaxia, cambiamos el color o la propiedad, el spin o lo que sea de nuestra partícula cuántica, de nuestra hormiga, de manera inmediata, dado que ambas partículas están entrelazadas cuánticamente, esta de manera instantánea cambia también su estado para ponerse de acuerdo con el estado de la primera partícula. Por ejemplo, si de amarillo lo cambiamos a verde, esta cambiará de manera instantánea, independientemente de si está en el otro extremo del universo, de verde a amarillo, así. ¿Veis? ¿Os habéis fijado en el cambio de color? Bien. ¿Qué problemas plantea esta situación? Bueno, no hay que ser tampoco un genio para darse cuenta de que aquí hay algo raro. No es una cosa extraña. Ya sabemos que la física cuántica es extraña, pero tan extraño como esto es difícil de digerir. Y esto es lo que genera mucha confusión. En primer lugar, hay un principio fundamental de la física, el principio de la localidad, locality. Básicamente que las partículas o los fenómenos físicos se influencian unos a otros por proximidad. Si tenemos dos partículas o dos fenómenos que están separados a distancias muy grandes, no se van a poder influenciar, no van a poder establecerse interacciones entre ellas que, por ejemplo, induzcan el entrelazamiento cuántico. Por lo tanto, la situación anterior pues rompe con el principio de localidad, porque es difícil imaginarse cómo estas dos partículas se pueden mantener entrelazadas a semejante distancia y encima coordinadas, ¿no? Luego también implica, la situación anterior implica una transmisión
instantánea de la información. Es decir, que la primera partícula le, entre comillas, dice a la segunda partícula en el otro extremo del universo que tiene que cambiar su estado cuántico de manera instantánea. Mientras que la información, de acuerdo con la relatividad, debería viajar a velocidad, como mucho, a la velocidad de la luz, dado que la información, ya sea a través de fotones o de partículas, incluso que no tengan masa, o incluso por la gravitación, tenemos una imposición de la velocidad de la luz para esa transmisión de la información. Entonces lo que nos queda es, las partículas realmente tienen percepción extrasensorial. Y seguro que habrá por ahí alguno que diga que sí. Pero no, esa no es la realidad. Entonces lo que vamos a hacer es intentar explicar esos experimentos que sucederían como se proponen en los vídeos de YouTube y como os lo he mostrado, pero ya veréis que con ciertas sutilezas que muchas veces la gente pues no comenta. Y como siempre hay que comprender las bases matemáticas en las condiciones experimentales. Como sabéis en mis vídeos, yo lo que no quiero es que os quede, no sé, presentar información de tal manera que vosotros os las tengáis que creer por fe, básicamente, o porque este me lo ha dicho o lo he visto en un vídeo de YouTube. No, lo que me gusta hacer es presentaros las bases matemáticas fundamentales para que podamos entender entre todos los fenómenos que estamos estudiando. Y en esta presentación lo que os voy a introducir son las bases fundamentales de la física cuántica, algo que no es específico a este vídeo, pero que sí os será muy útil. La física cuántica es muy diferente de la física relativista. Es una teoría probabilística. Es una teoría lineal. Eso significa que si tenemos una función que es solución a las ecuaciones de un sistema físico y tenemos otra función que también es una solución a ese sistema físico, la suma de ambas funciones también es una solución, la resta de ambas funciones también es una solución, la multiplicación de escalares por las funciones y sumas y restas entre estas funciones también es una solución. ¿De acuerdo? Esto es lo que significa que sea una teoría lineal. Y además un sistema cuántico pues, puede tener múltiples soluciones de esta manera. Y estas características permiten el concepto de superposición de estados y también entrelazamiento cuántico. Muy bien, pues vamos a hablar sobre Heisenberg y sus ideas, ¿no? Pues vamos allá. Heisenberg tuvo una forma radical de abordar las matemáticas para explicar los fenómenos cuánticos. Ni siquiera la gente de su época lo entendía. Él decidió utilizar álgebra de matrices y vectores. Toda la descripción de los fenómenos mecánico-cuánticos los desarrolló en un espacio vectorial especial. No es un espacio físico de coordenadas X, Y y Z donde nos movemos con el tiempo. Es algo diferente, es un espacio de estados, como vamos a ver. Y sinceramente, nadie se explica qué fumaba este hombre para venir con semejante descripción de la mecánica cuántica. Pero lo importante es que tenía un carácter predictivo increíble y sigue teniendo ese carácter predictivo. Así que, para poder explicar los fundamentos de la física cuántica, lo mejor, para mi entender, es utilizar un símil, fácilmente comprensible y desarrollar las matemáticas que nos van a describir los resultados experimentales con este símil, ¿no? Entonces vamos a utilizar el símil de la moneda cuántica. Tenemos una moneda y sabéis que todas las monedas cuando están quietecitas encima de una mesa pues pueden tener dos estados bien definidos, un estado cara y un estado cruz, ¿de acuerdo? ¿Qué significa que estén bien definidos? Significa que si una moneda está en estado cara, cada vez que midamos esa moneda la veremos en el estado cara. Es un estado bien definido.
¿vale? O es cara o es cruz. Aquí los tenemos. Muy bien, entonces, ¿qué estado es este? El de una moneda que está girando en el aire. Y sabemos que esta moneda, como hemos definido en la diapositiva anterior, solo puede tener dos estados bien definidos, al menos mientras la podamos observar, un estado cara y otro estado cruz. Pero entonces, ¿cómo podemos definir matemáticamente el estado en el que está esta moneda que está girando en el aire? Bueno, pues la única manera en la que podemos concebir este estado es que es una mezcla de los estados cara y cruz. Esto no significa que la partícula en sí, la partícula física, está fluctuando de estado. No lo sabemos. Nosotros como observadores no podemos decir absolutamente nada sobre esta partícula a no ser que hagamos el proceso de medición. Pero la única manera desde un punto de vista matemático de describir un estado indefinido es mezclando dos estados cuánticos. En este caso, para esta partícula sería una mezcla del estado cara y otra mezcla del estado cruz, y se refleja como una moneda girando. A esto se le conoce como un estado de superposición de estados, donde tenemos una contribución del estado cara y otra contribución del estado cruz, y ambos estados se mezclan. Y volvemos a la pregunta original. ¿En qué estado está la moneda? Pues muy bien, esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que parar la moneda y observar el estado en el que está la partícula. Y parando la moneda nos damos cuenta de que la partícula estaba en el estado cara. Y esto es muy importante porque en física cuántica, para conocer el estado específico en el que está un sistema o una partícula, tenemos que intervenir sobre ese sistema. Tenemos que leerlo y hay que intervenir sobre él. Y al intervenirlo hacemos como hace este dedo aquí, que destruimos su estado cuántico de superposición. Y entonces nos queda que la moneda estaba en estado cara. Bien, pero para poder intentar describir el estado de superposición cuántica, entonces lo que tenemos que hacer es volver a repetir el experimento y lanzar la moneda de nuevo al aire y pararla y medir, y hacerlo así una serie de veces para averiguar cuánto pesa la contribución cara y cuánto pesa la contribución cruz en este estado de superposición. Pero al final, cuando medimos el estado de nuestra moneda, de nuestra partícula, tenemos que frenarla, tenemos que pararla. Y este simple hecho destruye su estado cuántico de superposición. Muy bien, entonces, para poder describir esta situación, este tipo de fundamento de física cuántica, digamos, probabilística, pero basándonos en dos estados bien definidos, Heisenberg acudió a las matemáticas de vectores. Como ya os dije, hay mucha gente que se pensaba que se fumaba Heisenberg, pero realmente la verdad es que él trabajaba en una universidad, trabajaba en un sitio, en una escuela, se llaman escuelas, ¿no?, de matemáticas, donde eran expertos en física de vectores, en matemáticas vectoriales, en álgebra lineal. Entonces él aplicó pues lo que sabía, ¿no? Y lo que hizo fue lo siguiente, vale, tenemos dos estados definidos, un estado cara y un estado cruz. Bien, pues yo al vector cara le asocio, lo represento como un vector que, por ejemplo, va hacia arriba, de longitud 1, unidad, ¿veis? Y como va para arriba, pues lo puedo representar como un vector columnar con un 1 aquí arriba y un 0 aquí abajo. ¿De acuerdo? Bien. Y luego al vector
al estado cruz le asocio otro vector, ¿de acuerdo? Pero este va a ir a la derecha. Va a ser un vector también de longitud unidad, pero esta vez va a ir a la derecha, no va a ir hacia arriba, y con respecto al primer vector de estado va a ser ortogonal, ¿de acuerdo? Va a tener un ángulo de 90 grados. ¿Veis? Y eso se representa de esta manera. 1, 0, 0, 1 son dos vectores unidad, dos vectores bien definidos de estado que son ortogonales y normalizados. ¿Y por qué eligió Heisenberg esta representación? Pues bueno, pues no sé, es como, yo qué sé, si uno decide representar los números naturales con vectores o con flechas es una manera de representar cosas. Pero Heisenberg aprovechó las propiedades de las matemáticas de los vectores para poder describir la fenomenología cuántica. Entonces, decidió hacerlos ortogonales. ¿Por qué? Porque dos vectores ortogonales se pueden sumar, se pueden restar, se pueden combinar de manera lineal para generar cualquier tipo de vector mezcla de los dos estados. Es decir, estos vectores constituyen una base vectorial. Tienen que ser ortogonales. Por ejemplo, vamos a describir el estado de superposición de estados de nuestra moneda cuántica en el aire. Pues vale, va a ser una mezcla de un vector cara, de un estado bien definido cara, con un estado bien definido cruz. Entonces simplemente lo que hacemos es sumarlos, uno a uno sumamos los dos vectores. Y Heisenberg dijo, bueno, pues este vector suma del vector cara y del vector cruz tiene componentes de cara y componentes de cruz que representan un estado de superposición del estado cara y del estado cruz. Es una mezcla de estados. Este es el vector que nos representa nuestra moneda cuántica girando en el aire, este de aquí. La suma, pues 1, 1. Digamos 50% cara, 50% cruz, como seguramente os habréis dado cuenta. Esto se puede representar con una ecuación de vectores utilizando, por ejemplo, la notación de Dirac, que lo que hace es así como unas flechitas indicando que son vectores y dentro escribe el estado que estamos definiendo. Pues este es el vector de moneda en el aire, que es igual a una suma del vector cara más el vector cruz. Introduzco un poquito la notación de Dirac porque es bastante interesante, es diferente de la que se utiliza en relatividad, que es una notación tensorial, y es muy útil conocerla de verdad. Pero como sabéis, en algunas ocasiones un estado, pues el estado cara o el estado cruz, pesa más que el otro, y esto lo podéis averiguar yendo a determinados sitios donde trucan las monedas para que tengan más probabilidad de que caigan cara o cruz, poniendo más peso en una de ellas, ¿de acuerdo? Entonces podemos tener estados de superposición que tengan mayor peso del estado cara que del estado cruz. Y eso lo podemos representar simplemente añadiendo un número, una constante aquí que multiplica la cara y otro número que multiplica nuestro vector de estado cruz. ¿De acuerdo? Y esto lo que nos hace es que cuanto más grande sea este número que está delante de este estado, nuestro estado de superposición tendrá más parte de cara que de cruz, o viceversa. ¿Veis cómo estamos utilizando los vectores para describir estados cuánticos? Además, de una manera bastante sencilla. Así que si conocemos alfa y beta, sabemos la probabilidad de obtener cara o cruz en la medida. ¿Cómo se averiguan estas cosas? Pues haciendo experimentos y repitiéndolos una y otra vez. Es así como se establecen estos parámetros en los sistemas físico-cuánticos. Vale, pues vamos a verlo, por ejemplo, la moneda pesada. Esta es nuestra fórmula general de nuestro estado de superposición.
Vamos a imaginarnos que medimos 100 veces la moneda, la lanzamos al aire 100 veces, 98 veces sale cara y 2 veces sale cruz. Pues podemos proponer esto. Igual es verdad, igual no. Podemos proponer que nuestro vector de estado de la moneda en el aire está constituido por 98 veces el estado cara y 2 veces el estado cruz. Fijaos que no estamos diciendo aquí que la moneda esté girando a más o menos velocidad, con tal y cual. No, simplemente es una interpretación probabilística. Ponemos esos números porque cuando medimos 100 veces, medimos que 98 salen cara y 2 salen cruz, pero realmente no sabemos qué es lo que está sucediendo con la moneda en el aire, porque para poder saberlo tenemos que pararla. Esos son los problemas que tienen los estados físicos. Muy bien. Aquí tenemos nuestra construcción del estado de superposición que teníamos antes, de 50% cara y cruz. Y podemos decir, bueno, pues ahora nuestro vector de estado que está aquí es la suma de 98 veces el estado cara, y tenemos este vector súper largo, 98, 0, y 2 veces el vector cruz, que nos queda así tan pequeñito, y la suma nos da un vector de estado que es mucho más próximo a la cara que a la cruz. Y si lanzamos esta moneda 100 veces, más o menos deberíamos obtener que 98 van a ser cara, porque fijaos lo cerca que está el estado de superposición al estado cara que al estado cruz. Y además, una pequeña cosita más que podemos aprovechar de los vectores, de las matemáticas de los vectores. Podemos aprovechar, como Heisenberg hizo, de ciertas propiedades, ¿vale? Fijaos. Aquí tenemos nuestro vector de superposición de aire, de la moneda en el aire, más la suma de los vectores cara y cruz corregidos por sus constantes, alfa y beta. ¿Vale? Sacamos nuestro vector de aquí y sabemos que cumple el teorema de Pitágoras, que la longitud de este vector al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de alfa y beta, porque alfa es la proyección, ¿de acuerdo?, de este vector de estado sobre nuestro vector de estado cara. Está hecho, pues, alfa al cuadrado. ¿Por qué? Porque el tamaño de la cara es 1, el tamaño de la cruz es 1. Por lo tanto, la longitud del vector aire va a ser igual al cuadrado, va a ser igual a la suma de los cuadrados de alfa cuadrado y de beta cuadrado, ¿de acuerdo? A las constantes que están multiplicando los vectores de estado para generar nuestro estado de superposición. ¿Vale? Aquí he simplificado, los estados unitarios deberían ser así de chiquititos y esto multiplicado por alfa y beta. Es la expresión general. Pero bueno, cumple el teorema de Pitágoras. Esta ecuación de vectores cumple este teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque los cuadrados de estos parámetros que hay aquí son aditivos. Y la longitud al cuadrado de un vector es una cantidad invariante, que no cambia nunca. Entonces podemos aprovechar esta propiedad. ¿Para qué? Bueno, podemos hacer, fijaos que aquí simplemente estamos planteando las condiciones para trabajar con los sistemas de física cuántica. Nos estamos inventando todas estas matemáticas. ¿Podíamos haberlo hecho de otra manera? Sí, pero hemos elegido hacer la manera en que lo hizo Heisenberg. Y aprovechando esta propiedad, Heisenberg dijo, bueno, pues podemos hacer que alfa al cuadrado y beta al cuadrado representen las probabilidades de que salga cara y cruz. Y si sumamos la probabilidad de que salga cara más la probabilidad de que salga beta, esto nos da que la longitud del vector de estado de superposición va a ser igual a 1, la suma de la probabilidad de que salga cara más la suma de la probabilidad de que salga cruz. Por lo tanto, los vectores de estado, todos los vectores de estado de la física cuántica, todos tienen longitud unitaria. ¿Vale? Y nos queda que ahora alfa y beta están relacionadas con la probabilidad, ¿de acuerdo? Pero
Alfa cuadrado es la probabilidad, alfa no es la probabilidad. Beta cuadrado es la probabilidad, no beta. Por lo tanto, alfa y beta en nuestra ecuación original vectorial de funciones de estado se llaman amplitudes de probabilidad. No se les llaman probabilidad. Las amplitudes de probabilidad al cuadrado son las probabilidades. Seguro que muchos de vosotros habéis oído sobre amplitudes de probabilidad y siempre os habéis preguntado, bueno, ¿y por qué hay que hacer el exponente al cuadrado? ¿Por qué hay que hacer eso? ¿Por qué la probabilidad es el cuadrado de estas amplitudes? Pues simplemente por esa razón, porque cumplen el teorema de Pitágoras con la longitud al cuadrado de los vectores de estado. Y para que funcione, para que todas las matemáticas de la física cuántica funcionen, tenemos que normalizar siempre el cuadrado de la función de ondas, en este caso del vector de estado, ¿de acuerdo? Ya se transformará en una función de ondas, pero siempre el cuadrado del vector de estado tiene que ser igual a 1. Y en estas condiciones los coeficientes al cuadrado van a representar probabilidades. Si no, no sale. Muy bien, y ahora el espacio de vectores de estado, que lo hemos hecho de esta manera poniendo unas coordenadas, digamos x e y, pero estas coordenadas no son físicas, no es el x físico de longitud de metros y tal, no, porque el espacio donde representamos todos los vectores de estado no es un espacio físico. Estoy resumiendo mucho las cosas porque es incluso algo más complicado. Es un espacio donde se definen números complejos y tal, pero no quiero liarla por el momento y podéis entender todas las matemáticas de la física cuántica sin necesidad de introducir números imaginarios, ¿vale? Pero no es un espacio físico. Es multidimensional, como veremos. Y tenemos una dimensión por cada estado puro que definamos de un sistema. Pues del spin, pues 2 spines. O del momento, pues el momento, pues 100 estados de momento o infinitos estados de momento. Por ejemplo, pongamos el ejemplo que vamos a incrementar el sistema cuántico a 6 estados posibles. En vez de una moneda, pues tenemos un dado. Y este dado puede adoptar pues 6 diferentes estados bien definidos si lo paramos. ¿Vale? Cada estado está relacionado con un vector unitario y ortogonales unos con respecto a otros. Fijaos que el 1 está en diferentes dimensiones. Tenemos un espacio de 6 dimensiones y cada dimensión está representada por uno de los estados puros diferentes de nuestro sistema. Este es el vector de estado 1, el vector de estado 2, 3, 4, 5 y 6. O sea que cada carita de estas está relacionada con uno de estos vectores que lo representa. Esto de manera general podemos poner el símbolo de un vector en notación de Dirac con una I latina donde I va de 1 hasta 6. Esto representa los vectores base de estados puros bien definidos que tenemos en nuestro sistema. Así que tenemos lo que se llama un espacio de Hilbert de 6 dimensiones. Y en estas condiciones el estado del dado que está girando es, como ya hemos visto antes, un coeficiente, una amplitud de probabilidad asociada al estado 1, más una amplitud de probabilidad al 2, más una amplitud de probabilidad asociada al 3, 4, 5 y 6, ¿de acuerdo? Tenemos 6 coeficientes de amplitud de probabilidad que son los que están multiplicando los vectores de estado puro y esta combinación de vectores es lo que nos da el estado del dado que está girando. Cada estado con su amplitud. Esto, de una manera muy resumida, pues es un sumatorio de 1 a 6 de alfa i multiplicando cada uno de los estados con una i latina. Pues es un sumatorio. Esto es una manera de resumir todo este rollo que hay aquí. Y además tiene que cumplirse que la suma de los cuadrados de todos estos coeficientes tiene que ser igual a 1.
¿vale? En estas condiciones el vector de estado del dado girando al cuadrado también será igual a 1, ¿vale? Y de esa manera representan probabilidades. ¿Qué pasa cuando la partícula puede tener infinitos estados? Pues por ejemplo, una partícula cuántica que se está moviendo en el espacio, pues puede tener tantos estados de posición que los podemos considerar continuos. Igual no lo son, lo mismo que el momento, pero en la práctica lo podemos considerar continuo. Pues se puede mover a lo largo de una línea continua de estados de posición X. ¿Vale? Ahora tenemos que el vector y latina de estado, ahora esta y latina se transforma en una X, en una coordenada X que va a ser continua. Y en vez de hablar de vectores como los que hemos visto ahora, se transforman en unas funciones de estado, funciones de onda se llaman, continuas, que pueden ser función de la posición, por ejemplo, del momento, por poner dos ejemplos, donde ya no tenemos valores discretos. Podemos tenerlos, quiero decir, pues de momento muchas veces son valores discretos, pero me refiero, pues por ejemplo, los valores de momento de un átomo que está en un acelerador de partículas. Pueden ser infinitos, ¿no? En vez de vectores de tipo flecha, ahora tenemos funciones de estado que se llaman funciones de onda. Esa es la única diferencia. Aparte, las matemáticas son idénticas. Una vez introducida la mecánica cuántica, pues vamos a hablar sobre qué significa el entrelazamiento cuántico, ¿vale? Entonces, para ello vamos a suponer que ciertas partículas presentan propiedades especiales cuando interaccionan, pues por ejemplo los fermiones, cuando tú los pones cerca, juntos, unos a otros. Imaginémonos que tenemos un fermión aquí, que es nuestra moneda cuántica, que está girando y ahora le vamos a aproximar otra misma partícula que es idéntica a esta y que también pues está fluctuando en sus estados cara y cruz. Y fijaos qué pasa cuando se acerca. Al ser fermiones, ellos tienen unas propiedades que les prohíbe estar en el mismo estado cuántico de manera simultánea. Entonces lo que tenemos es una mezcla de estados donde una partícula puede adoptar cara o cruz siempre y cuando la otra adopte el estado opuesto. Y como nosotros que somos los investigadores no sabemos qué estado adopta cada partícula, la única manera matemáticamente de representarlo es como una superposición de estados de las dos partículas. Eso no significa que en la realidad estén fluctuando como yo lo estoy poniendo aquí. Simplemente que las matemáticas que tenemos que utilizar para describir ese estado no especifican en qué estado está. Es una mezcla de ambos estados. Esta interacción, ahora sí, el entrelazamiento cuántico, obedece al principio de localidad. Necesitamos poner estas partículas muy cerquita para que se entrelacen, para que de esta manera formen un sistema en el cual coordinan sus estados. ¿Y cómo se describe este tipo de fenómeno para dos partículas? Tenemos la partícula 1, tenemos la partícula 2, pues como antes, el sistema de dos partículas es un vector, que es igual a la suma del vector que nos describe los estados de la primera partícula, y como son fermiones, hay que restarles la función que describe el estado de la partícula 2. Si fueran bosones, sería un signo más. ¿Y por qué? Porque si lo hacemos de esta manera, explicamos el entrelazamiento cuántico que observamos experimentalmente. Es porque obedece a la experimentación y sabemos que para los fermiones se necesita establecer una solución de esta manera. Como la física cuántica es una solución lineal, este estado es una mezcla de estos dos estados, pero uno se le va a restar al otro. ¿Y por qué? Pues es una solución que obedece a la linealidad de las funciones de ondas, en este caso vectores, los pongo como funciones. Y si las dos funciones son cara o cruz, por ejemplo, rojito cara menos azul cara, como las dos funciones son iguales, son fermiones, tienen el resto de componentes igual, pues se restan.
Y entonces el vector de estado para dos fermiones con sus números cuánticos y con sus estados iguales es 0. No pueden estar nunca en el mismo estado porque se están restando. Por lo tanto, para que podamos tener dos fermiones cerca uno del otro, el vector de estado va a ser una suma, va a ser el vector de estado de la primera partícula menos el de la segunda partícula siempre y cuando uno sea cara y el otro cruz, o este cruz y este otro cara, porque si no se anulan y desaparecen. Pues vamos a estudiar el fenómeno paranormal, ¿de acuerdo? Bien. En primer lugar, tenemos que entrelazar nuestras partículas por proximidad, porque si no, no podemos hacerlo. Entonces los dos Albert tienen que estar en el mismo sitio de origen y entrelazar las partículas. Si no, no funciona. Bien, pero ninguno de los dos Alberts sabe en qué estado se encuentra cada una de esta partícula y por eso matemáticamente se representan como una superposición que fluctúa. Pero eso es una representación matemática. No sabemos qué pasa en la realidad. Ellos no lo saben hasta que lo midan. Bien, pues el Albert azul se lleva con mucho cuidadito la segunda partícula al otro extremo de la galaxia. Y aquí está. Bien, pero Albert azul no sabe en qué estado ha cogido su partícula. Matemáticamente la define de esta manera, como que está fluctuando, pero porque no lo sabe, hasta que la mida. ¿De acuerdo? Y a este Albert le pasa lo mismo. No sabe en qué estado está la partícula que se ha quedado él. Por lo tanto, matemáticamente la define como una superposición de estados cara y cruz, pero no sabe en qué estado está su partícula. Pero lo que sí es cierto es que si este hombre se ha llevado, Albert se ha llevado la moneda en estado cara, esta que está aquí se ha quedado en estado cruz. Y si se ha llevado la de estado cruz, esta se queda en estado cara. Pero no es que estén cambiando de estado y se comuniquen lo que está sucediendo, ¿de acuerdo? Se han quedado en un estado, pero nosotros como observadores somos incapaces de decir en qué estado definido están las partículas. Pues bien, el amarillo le dice al azul, oye Albert, mide el estado de tu partícula. Y dice la opara y dice cara. Entonces, sin ni siquiera necesitar mirar el estado de la partícula que se ha quedado, Albert amarillo ya sabe que lo tiene en estado cara. Es como mezclar las dos monedas en un bolsillo, darle una a un Albert y la otra al otro, siempre con la condición de que si una está en cara, la otra está en cruz, y después cuando el otro se va en el otro extremo de la galaxia, miras el estado de su moneda y sabe en qué estado está el otro. Ya está. No hay otra cosa. Lo que pasa es que las matemáticas que utilizamos para describir los estados de las partículas nos prohíben conocer en todo momento en qué estado está cada partícula. Solo lo podemos saber cuando lo miden. Y esto es lo que han hecho. Lo ha medido Albert y dice, me llevé mi partícula en estado cara, por lo tanto tú lo tienes en estado cruz. Y este lo mide y lo mide en estado cruz. ¿Vale? Pero una vez que han mirado la moneda, cada uno ya sabe en qué estado estaban cuando la repartieron. Bien, pero hay un problema muy gordo. Fijaos, al parar con el dedo las monedas destruyen el entrelazamiento. ¿Por qué? Porque el proceso de medición hace que se entrelace el instrumento de medición con la partícula y rompe la función de onda, se denomina un colapso de la función de onda del sistema original. Así que una vez que lo han medido, no hay comunicación entre las monedas, no hay localidad y no pueden entrelazarse de nuevo a distancia. ¿De acuerdo? Estos son los grandes problemas que ha habido en la computación cuántica, que está avanzando muy rápidamente, ¿no? La inducción de entrelazamiento en un chip y que se mantenga estable. Porque el problema es que cualquier perturbación puede hacer que colapse la función de onda del sistema y ya nuestras partículas pierdan esa configuración de superposición de estados. Por ejemplo, nosotros tenemos una colección de qubits aquí que están fluctuando entre cara y cruz, y están alejados los unos a los otros.
De esta manera no podemos hacer un ordenador cuántico, lo siento mucho, porque no hay comunicación, localidad entre estos qubits. Para hacer un chip tenemos que acercarlos para que se entrelacen y de esa manera ya tenemos un chip donde los qubits están en un estado simultáneo, esto se llama simultáneo, pero esa no es la realidad como lo habéis visto, una superposición de estados de cara y cruz entre unos y otros. Y de esa manera podemos generar diferentes tipos de circuitos que se mantienen en un estado indefinido hasta que nosotros medimos, pues por ejemplo, ponemos las condiciones o medimos el resultado, ¿vale? Y después es muy difícil, muy difícil volver a inducir que todos nuestros qubits vuelvan al estado, digamos, reseteado de superposición cuántica, ¿vale? Pero obviamente si cortamos el chip por la mitad, a uno lo llevamos a un lado y al otro lo llevamos al otro lado, si lo hacemos con cuidado, no alteramos el sistema, seguirán entrelazados hasta que hagamos una medición aquí. Pero no es porque se comuniquen, simplemente porque hemos mantenido esta situación, ¿de acuerdo? Y las matemáticas que gobiernan los comportamientos de estos sistemas pues son unas matemáticas de tipo probabilística. Ya está, nada más. Es probabilidad, la probabilidad sacar cara y cruz. Conclusiones. Los estados cuánticos se pueden representar como vectores en un espacio de Hilbert, que no es físico. La superposición de estados refleja la imposibilidad de medir sin alterar. Eso es lo que reflejan las matemáticas. La imposibilidad de medir sin alterar. Entonces la única manera de describirlos es como una superposición de estados. Y sé que es decepcionante, pero las partículas cuánticas pues no poseen comunicación paranormal. Lo siento mucho. Ya lo siento. En fin, muchas gracias por vuestra atención. Si os gustan estos temas, me los podéis proponer también, os podéis suscribir también al canal. Así que hasta la próxima semana.